En este ciclo de Somos Unju hemos decidido recorrer la provincia para mostrar de qué manera la universidad, a través de sus investigaciones, transforma el conocimiento que tenemos sobre Jujuy. En este primer programa de síntesis repasaremos algunos aspectos del litio, de las hojas de coca, de los barrios de San Salvador de Jujuy y de los artrópodos. Esto veíamos en Somos Unju. Las cuencas altoandinas que generalmente podemos apreciar en la puna, por ejemplo, de nuestra provincia en Jujuy, en otras épocas geológicas con climas mucho más húmedos, a veces más templados, a veces más fríos, fueron ocupadas por grandes cuerpos de agua, grandes lagos y lagunas. El constante cambio del clima en nuestro planeta, el ascenso permanente de la cordillera hicieron que hoy los ambientes en estas regiones sean áridos y ya no encontramos el agua superficial que veíamos o que se podía apreciar obviamente en otras épocas geológicas. Sin embargo, el agua subterránea es de una riqueza muy importante y esta agua es el resultado de miles y miles de años de precipitaciones que fueron lavando las rocas de las cercanías de estas grandes cuencas, de los cerros y serranías que las circundan, llevando hacia esa agua subterránea obviamente distintos elementos químicos que estaban presentes en esas rocas. Uno de esos elementos químicos es el litio, generalmente en la forma de cloruro de litio que se encuentra en esa agua subterránea y que hoy por hoy es la forma más económica que tenemos para extraerlo y derivarlo para toda la industria que se basa obviamente en el litio. Uno de nuestros principales ejes de trabajo es desarrollar tecnologías, insisto, más eficientes y más sustentables para la extracción de sales de litio a partir de las salmueras, y hago hincapié en los dos objetivos, porque bueno, el tema de la sustentabilidad es algo de lo que se habla muchísimo en los últimos años, pero algo menos conocido es que la tecnología actual es una tecnología poco eficiente desde el punto de vista técnico y económico. Es una tecnología terriblemente lenta y que requiere muchísimo trabajo cuando uno se mueve desde un salar hacia otro salar, lo cual hace que el establecimiento de nuevas plantas de producción sea muy pero muy lento. Entonces, incluso desde la perspectiva de la eficiencia, desde la perspectiva de la producción, también es necesario buscar nuevas tecnologías. También es importante saber la opinión desde las ciencias económicas. Por eso me voy a ir a la UNSAM, a la Universidad Nacional de San Martín, a conversar con Martín Ovalla, de la Escuela de Economía y Negocios de esa universidad. La actualidad de la minería del litio en Sudamérica está atravesando un equilibrio muy delgado que se va a volver cada vez más angosto a medida que aumente la presión para aumentar el volumen de producción. Y creo que esos equilibrios se notan sobre todo en los aspectos sociales y ambientales. Ahí me parece que hay muchos desafíos en los cuales estamos corriendo por detrás, muy por detrás, de lo que muchos grupos sociales vienen alertando desde hace tiempo, y me parece que sobre todo los estados están corriendo por detrás. Ahí hay desequilibrios en términos sobre todo de la cuestión del agua, de la biodiversidad, de la participación de los grupos sociales en la actividad. Entonces ese es un tema. El segundo tema es que creo que es necesario un nuevo pacto social en torno a la actividad. Me parece que hoy también estamos en un débil equilibrio. Hoy el vínculo, dependiendo, cada país tiene su propio modo. En Argentina diría que es un vínculo empresa-comunidad. En Bolivia, por la naturaleza del sistema normativo, está más basada en el Estado, pero me parece que que es necesario reescribir ese pacto. Hoy generalmente, diría en general, los grupos sociales no están conformes como se lleva adelante la actividad, en dos aspectos.
tanto en su participación en términos económicos de la actividad y en segundo lugar en las incertidumbres ambientales, ¿no? La otra cuestión que me parece que es importante es que hay una insatisfacción respecto a la captación de los beneficios económicos potenciales respecto a la actividad. Ahí creo que hay disidencias sobre cuál es ese potencial realmente, pero en cualquier caso creo que hay unas expectativas, a veces sobrevaloradas, creo yo, respecto a lo que el litio puede dar, pero que definitivamente nadie está muy conforme. Ahí hay dos temas fundamentalmente. Uno es captación de renta, que tiene que ver fundamentalmente con el sistema impositivo y la normativa, y el segundo tiene que ver con la cadena de valor. Somos UNJU, el litio y la visión de la academia y la comunidad científica sobre este elemento tan importante para el desarrollo de la humanidad en forma sustentable. Los barrios de una ciudad como la nuestra, como San Salvador de Jujuy, tienen su propia historia. Desde los primeros vecinos, las primeras edificaciones hasta nuestros días, hay un recorrido que es muy interesante y que va formando la identidad de cada uno de nuestros barrios. Los invito al encuentro de Marcelo Jerez, historiador de la Universidad Nacional de Jujuy y responsable de este proyecto que rescata la identidad, la historia y la memoria de los barrios icónicos de nuestra ciudad. El surgimiento del barrio Cuyaya se produjo dentro de un contexto de un importante crecimiento poblacional que experimentó la ciudad de San Salvador de Jujuy en las primeras décadas del siglo XX. Ello dio lugar a un proceso de expansión urbana que excedió los límites naturales de la misma, constituida históricamente por los ríos Grande y Chico, conocido también como Sibi-Sibi. Progresivamente, las personas comenzaron a afincarse sobre colinas, barrancos, así como sobre el borde del río, ganándole terreno al mismo. En sus inicios, el barrio estuvo conformado por algunos ranchos y pequeñas casas, muchas de ellas de material y especialmente de piedras, las que eran aprovechadas para la construcción, dada la proximidad del río de donde eran extraídas. Las explicaciones sobre el origen del nombre del barrio son diversas. Entre ellas podemos destacar la de Félix Infante, quien lo asocia al idioma cacán, hablada por las comunidades originarias que habitaban la zona antes de la conquista. De este modo, Cuyaya constituiría una voz derivada de Cucay o Cuyay, nombre de un cacique de la región. Gorriti cuenta con diversos edificios que son parte misma de la historia del barrio, cuyo origen fue producto, por un lado, de decisiones políticas, como la construcción del edificio de la cárcel inaugurado en 1933 y por otro lado, por el accionar asociativo de sus vecinos. Esta actividad vecinal fue notable durante los primeros años del surgimiento de los primeros barrios. Por ello, aquellos primeros pobladores se asociaron en sociedades de fomento o sociedades vecinales, cuya labor se orientó principalmente a gestionar ante las autoridades la ejecución de diversos trabajos públicos, tales como la extensión de agua potable o la instalación de luz eléctrica, así como el enripiado o asfaltado de calles. Hoy en Somos UNJU hemos recorrido algunos de los barrios emblemáticos de Jujuy. Seguramente seguiremos con el barrio de Belgrano, el barrio San Martín. En una próxima emisión visitaremos también esos barrios emblemáticos de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hasta un próximo encuentro. La zona de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy fue durante muchos años un punto neurálgico del movimiento de la ciudad.
la gente que llegaba desde el interior de la provincia a hacer sus trámites, sus compras, los docentes que viajaban a las escuelas del interior de la provincia, los turistas que llegaban por vía terrestre a la ciudad y obviamente un movimiento comercial. Hoy en día, con el traslado de la terminal, sigue siendo un punto importante para el comercio. En realidad se dicen variedades, pero la planta es una sola, digamos, de la que se comercializa acá, ¿no? Es la eritrocino coca, variedad coca. Y sobre esa recibe diferentes denominaciones, pero comerciales, a distintas hojas, porque la planta tiene la particularidad de tener distintos tamaños de hojas. Bueno, la yista básicamente es una sustancia alcalina que se usa para la insalivación de la coca. Y bueno, básicamente son plantas que se seleccionan y se incineran. Bueno, esto es un proceso muy artesanal que se hace generalmente en algunos lugares y bueno, y llega acá para comercializarse y acá se mezcla, algunas traen el producto en gran cantidad y acá la mezclan con saborizantes. Tenemos saborizantes como por ejemplo el limón, la menta, la fresa, la banana, maracuyá, naranja. Y bueno, es lo que por ejemplo ahora encontramos un nuevo producto que se llama coca saborizada. Bueno, que le dicen que es una coca paceña que se machuca, lo que produce que se ingrese el saborizante a la hoja con mayor facilidad. Y bueno, y viene la hoja de coca, está saborizada directamente, no tenés que agregar chista ni nada. Y bueno, ellos acompañan a la coca con chista básicamente porque se ayuda a producir más la insalivación y que dure un poco más el coqueo. La idea básicamente es describir y analizar las características y el consumo de hoja de coca, bueno, desde la etnobotánica como parte de nuestra identidad cultural y social, y así también como una práctica que nos vincula con nuestra naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama. Y al mismo tiempo, desde la botánica misma, analizar las características morfológicas y también las características anatómicas. Las características morfológicas desde la arquitectura foliar, poder ver un poco las características como venación, las distintas formas que encontramos en el mercado, y anatómicamente caracterizarlas y describirlas básicamente lo que tiene en su interior, digamos, la hoja de coca. Y bueno, y acá te podemos mostrar algunas hojas que se comercializan en el mercado de acá de Paseo de las Coqueras que encontramos, y algunas formas que podemos distinguir, que bueno, en la lupa, no sé si quieres acercar, podés ver algunas características de la venación, de la parte del mucrón. Generalmente toda esta hoja tiene un mucrón. Algunas tienen una forma un poco más elíptica, otras un poco más lanceolada, otras son más abobadas. Y en el microscopio podemos ver las características, generalmente, por ejemplo, de los cristales de oxalato de calcio. Acá tenemos las hojas de coca que provienen de La Paz, que son generalmente la paceña elegida, la taqui, la cochala y la paceña común. La paceña elegida generalmente se caracteriza por tener hojas grandes. Mira, fíjate, son muy grandes. Estas, la paceña común, tienen hojas medianamente más pequeñas y estas son las muestras que encontramos comercialmente. Tenemos la cochala, que es una muestra que viene generalmente con frutos, con ramitas, vienen despedazadas. Y después tenemos la taqui, que aquí podemos hacer una aclaración. La taqui es una paceña, pero que son hojas muy pequeñitas, y esas hojas llegan a tener un sabor más fuerte, organolépticamente es más fuerte, con más sabor y más como que amortigua más según el consumo de la gente. Somos nuestras creencias, nuestros ritos, nuestra comida, nuestras costumbres, nuestra cultura. La coca y el coqueo es parte de nuestra cultura.
Somos UNJU, parte de nuestra universidad. Estamos entrando al Instituto de Biología de la Altura de la Universidad Nacional de Jujuy, un lugar donde trabajé durante muchos años. Los invito a conocer a mi colega, el doctor Mario Linares, especialista en artrópodos ponzoñosos en el insectario del Departamento de Entomología del Instituto de Biología de la Altura. Y acá tenemos una muestra de artrópodos. Como artrópodos nosotros le decimos que son todo lo que llamamos bichos y que tengan patas articuladas. Ahí encontramos las arañas, los insectos, los milpies, los ciempiés, los crustáceos y los escorpiones, por ejemplo, ¿no? Que tenemos acá. Son, por ejemplo, estos grupos que pueden causar una ponzoña, que es una reacción del cuerpo, una roncha, un enrojecimiento, una irritación. Tenemos, por ejemplo, estos escarabajos que le decimos la Juanita, que a veces larga una sustancia que puede ser irritante a la piel, las arañas, las avispas con sus picaduras, los escorpiones que están ya apareciendo en esta época del año cuando empiezan los calores y las lluvias, ya empezamos a encontrar. También otros menos conocidos como por ejemplo los que le dicen algunos escorpiones acuáticos, que son un grupo de insectos que pasan su estado de inmaduros ahí. Como ponzoña le decimos a cualquier reacción que pueda tener el organismo por la inyección, el contacto o la mordedura de alguno de estos insectos, pero que es distinto al envenenamiento. No es lo mismo venenoso para nosotros que ponzoñoso. Ponzoñoso puede ser un mosquito que te pique, te hace una roncha, una persona alérgica puede tener una reacción mucho más exacerbada. Pero venenoso ya tiene que ver con la toxina que introduce. Un escorpión, por ejemplo, introduce una toxina en el cuerpo que puede reaccionar con el sistema, con la fisiología del cuerpo humano y provocar lo que es el envenenamiento, con un montón de síntomas que incluso pueden llevar a la muerte. Con la luz ultravioleta, los escorpiones tienen una propiedad que es florecer. Es una gran ayuda que nos da la naturaleza para buscarlo. Entonces ellos brillan con esta luz y aparte cuando los tenemos así en alcohol nosotros, el reflejo con la luz común nos impide ver muchas cosas. La luz ultravioleta es como que quedan secos, como si fuera una maqueta de plástico. Es muy bueno. Entonces te voy a invitar a que veas. Vamos a poner acá. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, le contamos los dientes de esos peines que te comentaba, y de acuerdo al número, ya podemos certificar que se trata así. Paso, a ver. Te presto la linterna. Esto es luz ultravioleta. Ultravioleta. Y con eso también salimos al campo. Los escorpiones salen a buscar alimentos ya pasada la puesta del sol, más o menos unas 2 horas después de la puesta del sol, cuando hay más actividad. Entonces salimos con esa linterna. Se ve claramente lo que vos denominás peines. Los peines. Nosotros, para diferenciar, acá en Jujuy en particular, como tenemos estas 3 especies, ya con el número de dientes de peine podemos diferenciar esas 2 especies. ¿Sí? Ya cuando trabajamos a nivel de otras especies, nosotros lo que hacemos, ya vemos otras estructuras que también nos ayudamos con la luz ultravioleta. Bueno, este grandote que tenemos acá, que por ahí aparece mucho en la zona de San Pedro, se llama Timogenes elegans, es grandote, la picadura es fuerte, pero no es un veneno que vaya a provocar algún tipo de daño o de comprometer la salud de la persona como veneno. Si la persona es alérgica, ya sabemos que va por otro lado y ya cualquier picadura puede ser peligrosa. Alacranes, escorpiones, avispas, arañas, artrópodos ponzoñosos, esos pequeños habitantes no siempre deseados de nuestras casas. Esto fue Somos UNJU, Universidad, Territorio y Transformación. La semana próxima, en el último programa, veremos aspectos de arqueobotánica, sismos, videojuegos, luz y salud y los paisajes sonoros del Parque Nacional Calineño. Esto ha sido Somos UNJU, Universidad, Territorio y Transformación.